Bueno, paren las rotativas. ¿Querés hacerte un sitio web profesional y no sabes ni por dónde empezar? ¿Te asusta la palabra cPanel? ¿Escuchás WordPress y pensás que es una secta donde tenés que saber código, rezar en HTML y sacrificar un dominio cada luna llena? Tranca palanca, respiremos hondo. Momento zen. Hoy te voy a mostrar cómo crear tu propio sitio web profesional en minutos. Sin programar nada, sin contratar ningún primo que dice más barato y sin caer en plantillas de 2009. Porque vamos a caer en plantillas de 2025. Arre que sí. Pero bueno, como decía, sin caer en plantillas de 2009 que parecen diseñadas por José Guardar, tu blog terra.com en los 2000. Uf, somos tan millennials. Hoy vamos a usar la nueva herramienta de WordPress con inteligencia artificial de HostGator. Y mira lo que te digo, no es solo una gilada más que te venden con voz de locutor y promesa de millonario en dropshipping. ¿Recuerdan eso? Esto posta funciona, no lo digo solo yo, lo dice la ciencia. Y lo vamos a ver juntos paso a paso. Con esta herramienta vas a poder crear un sitio web profesional desde cero sin necesidad de tocar ni una línea de código. Vamos a hacerlo en minutos y no en días. También vamos a elegir entre plantillas piolas que no dan vergüenza ajena. Vamos también a aprender a utilizar la IA para que la web literalmente se cree sola mientras vos pensás si te haces otro café o arrancás ese emprendimiento que decís hace 3 años. Y no solo eso, vamos a ver también HostGator Studio, que viene incluido y te permite diseñar recursos visuales como si fueras un diseñador gráfico, pero sin tener que comprarte una tablet, sin sufrir el síndrome de todo queda horrible. Paréntesis, el síndrome es real, si no, preguntarle a cualquier diseñador, ¿no es cierto, Jave? Así que agarra el mate, cerrar las 28 pestañas que tenés abiertas con resultados de búsqueda desesperados tipo web, sin saber nada gratis de internet, dominio internet, etcétera, etcétera. Y venite conmigo y obviamente cerrar esa pestaña incógnita. O bueno, en un ratito. Pero es momento de hablar del sponsor de hoy. ¿Todavía no tenés una web porque pensás que esto demora mucho tiempo? Graso error, pues estás muy equivocado, ya que hoy en día eso se hace en cuestión de segundos. Con HostGator, hacer una web es rapidísimo. Entrás, elegís tu plan y listo. Dominio gratis, host seguro, soporte 24/7 y todo sin volverte loco con el diseño. Literal, tu web profesional en minutos. Antes tardábamos semanas y gastábamos fortunas. Hoy, gracias a HostGator, podés tener tu presencia online sin dramas y pagando mucho menos. Comenzá tu sitio web profesional ahora mismo desde el enlace que ves en pantalla, escaneando el QR o el link que ves en el comentario fijado. Gracias a HostGator por patrocinar este video. Ahora sí, vamos a compartir pantalla y te muestro cómo se hace esto de verdad, rápido, fácil con IA y sin estafas emocionales. Bien, ahora sí, ya que estamos sentados en la computadora, ¿qué toca hacer? Está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Bien, toca, primero, fijarse que esté grabando. Segundo, toca empezar a armar nuestro sitio web. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ver dónde poner ese sitio web. Entonces, vamos a hacer la gran Google. Vamos a poner acá el mejor hosting. Voy a tener suerte. Y, oh, sorpresa, HostGator. Bien, vamos a crear entonces nuestro sitio web en HostGator. ¿Por qué? Porque dijo Google que era el mejor hosting. Y yo hago muchas cosas, pero nunca desacreditar a Google. Vamos a crear nuestro sitio web en HostGator. Bien, ¿qué es lo que necesitamos saber de acá? Necesitamos saber que necesitamos dos cosas, básicamente, que es el hosting y el dominio. ¿Qué es cada cosa? Bueno, el hosting es el lugar donde vive tu sitio web y el dominio es la dirección web. Como por ejemplo, www.tu negocio que vamos a crear ahora en hostgator.com. Un nombre muy largo, pero muy interesante. Y bueno, esas dos cosas, básicamente, que es lo que dije. Dije dos cosas, vamos a utilizar dos cosas. Pero, Pac, ¿por qué querés utilizar HostGator? Muy buena pregunta, Pac. Bien, porque HostGator tiene unos precios muy competitivos. Además funciona súper bien para lo que necesitamos y entonces esta es una gran opción para nosotros. ¿Qué necesitamos saber de acá? Bueno, vamos a mirar un poquito la home para ver qué es lo que nos ofrece. Y bueno, web hosting, HostGator Studio, correo profesional. Interesante. Algo que me llama mucho la atención y que me interesa mucho es utilizar, la famosa IA de HostGator, de la que todo el mundo está hablando. Y bueno, en este momento vamos a ver si nosotros también vamos a hablar de la IA de HostGator, si nos convence o si no nos convence. Primero vamos a ver los precios, algo que nos interesa a todos. Bien, arrancando desde 1.889 pesos, menos que un café. ¿Cuánto está el café en McDonald's? ¿Alguien sabe? Pónganlo en los comentarios. Estoy viendo la serie de Menem y entonces me estoy comiendo muchas letras, básicamente. Muchas palabras, o sea, estoy hablando en riojano. Bien, 1.890 pesos casi es... ¿Qué es eso? Menos de un café de McDonald's, como dije recién. Así que bueno, se pueden ahorrar un café, pero ganar un sitio web. ¡Apa! Diría Goofy, puta, qué ofertón. Y bueno, nada, vamos a ver los planes. Un plan personal está arrancando desde 1.890 pesos.
Ya vamos a ir redondeando el valor. 3.150 para el plan emprendedor, que bueno, básicamente la diferencia está acá en la capacidad que tiene. Son todos los planes son súper rápidos, súper estables. Y algo que también es súper importante para el SEO es el CDN. Y bueno, puta que ofertón, de vuelta el meme, que te regalan el dominio. Así que bueno, nada, vamos a ver después. El que sigue tiene 50 GB. Es importante que sea de SSD porque bueno, velocidad you know. Y bueno, ya un plan un poco turbo, un poco más potenciado, que bueno, pasa a otro valor. Que bueno, seguramente tiene un poquito más de velocidad, pero un emprendedor no necesita por ahí mucho más. O sea, con el plan personal te alcanza si te querés armar un portfolio profesional o querés armar una one page o un plan sencillo, un sitio web bastante sencillo. Con el plan profesional seguro vas a estar bien. Con el plan emprendedor ya estás pasando un poquito más a otro nivel. Vamos a suponer que tenés un e-commerce que vas a montar con WooCommerce o con otra herramienta, o tenés un sitio web que ofrece ciertos servicios. El plan emprendedor está bastante bien. Mayores palabras es el plan negocio, que tiene hasta 50 GB, que es el que voy a contratar yo, porque me parece que el sitio web que vamos a hacer, que va a ser un sitio que se llama negociosar.com, que va a ser básicamente un sitio de noticias. Va a funcionar con este plan. Voy a cargarle mucho contenido, voy a cargarle muchas imágenes y voy a tratar de posicionarlo de acá a un año. Y bueno, llegado el caso, quizás vayamos a pasar al plan turbo más adelante, pero por ahora voy a ir con este. Bien, vamos a arrancar con acá, un año. Aquí, al carrito. Bien, vamos a ir con negocios AR, que ya me sale sugerido porque estoy utilizando mi propia cuenta de Google, que seguramente me va a decir que no lo tengo porque ya lo compré, pero me olvidé que no estaba grabando el sonido. Qué capo que sos, fuck. Un aplauso. Bien, me dice que no está disponible, pero bueno, no importa. Ya vamos a suponer como que hay otro dominio negocios AR 2. Ahora es personal. Igual, el plan también ya lo pagué, pero me pasó lo mismo. No estaba grabando porque soy el meme de Krusty. Eso es ser un profesional, niños. Vamos con la identificación. Tuki, ponemos así, ya soy cliente, nos logueamos. Lo pago en efectivo. Tuki un Rappi Pago. Y siguiente sería el último paso. Así que bueno, nada. Bien, acá tenemos nuestra primera sección llamada inicio. Que en el inicio vamos a ver varias cosas de las que podemos hacer. Por ejemplo, crear nuestro sitio web. Cosa que es muy importante, pedir ayuda a Maya, que es su inteligencia artificial. Ver cositas de tarjeta, ayuda, parte de la cuenta, etc. Acá vemos que tenemos nuestro hosting y nuestros dominios. Acá, bueno, figura cerrado porque, bueno, blooper que me mandé. Acá nos va a contar un poco más sobre la CDN, sobre su propio canal de YouTube, centro de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, más información. Ahora vamos a ver lo que son los sitios web. En este caso, como tenemos un solo sitio web en esta cuenta, vamos a ver nada, los stats, los datos de esta propia sección, de nuestros propios sitios. Podemos arrancar creando un sitio web o podemos crearlo con IA si no sabemos de programación o no queremos meternos en el diseño web. Lo podemos hacer directamente con IA. Va a ser un golazo, que es lo que probablemente vayamos a hacer de entrada. Ver el rendimiento de nuestro sitio web, algunas analíticas, cosas de velocidad, el cPanel, donde podemos hacer todo el control y la gestión tanto de nuestro plan como de nuestro dominio. Detalles más de alojamiento web. Bueno, y bueno, cambiar el dominio, enlaces de ayuda para saber más sobre un determinado tema, etc. Acá tenemos HostGator Studio para, bueno, básicamente probar este diseñador. Datos de los correos, bueno, de los dominios, que en este caso no tenemos que hacer nada por ahora. El hosting o el hospedaje y el servidor, más datos de el propio cPanel. Enlace en la bio para nuestro... Si queremos compartir nuestra información, se va a crear un o-link. Compartimos el enlace, pero bueno, nada. Vamos directamente a lo que es el inicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestro sitio web. Pero como soy un vago y no me gusta agarrar la pala, vamos a crear nuestro sitio web con IA. Crear sitio web con AI. Bien, vamos a seleccionar el dominio que queremos utilizar. Y vamos a poner siguiente. Acá esperamos. Bien, como dijimos, HostGator te va a crear un sitio web en WordPress. Entonces, si ya tenemos el hosting, nos falta el CMS. ¿Qué necesitamos crear? Un usuario para WordPress porque es una empresa independiente. Entonces vamos a poner, bien, vamos a poner Tupac SEO, Tupac Coruch, y vamos a poner contraseña gatito
1, 2, 3. Arre que no es la contraseña, o tal vez sí. A ver quién la puede hackear. Jaja. Bien, vamos a esperar a que el sitio web empiece a crear algo con inteligencia artificial. Seguramente me va a preguntar un poco de información sobre qué queremos crear. Bien, vamos a avanzar al siguiente step. Ok. ¿Qué tipo de web estás tratando de hacer? Capo. Bien, en este caso no es un negocio, tampoco es un comercio electrónico, no es una página de destino y podría ser un otro, pero no, es mucho. El sitio web que quiero hacer se asemeja más a un portal de noticias, a un blog, entonces voy a elegir blog. Negocios. Es un sitio web, portal de noticias sobre negocios en Argentina. ¿Qué más le podemos poner? Debe tener un tono sobrio, profesional, utilizar colores que representen eso. No es tan fácil escribir y hablar a la vez. No por falta de multitasking, sino porque básicamente pienso como un imbécil y escribo como otro tipo de imbécil, pero son dos tipos de imbéciles distintos. ¿Qué más le podemos poner? Negocio en Argentina, debe tener un tono sobrio profesional, utilizar colores que representen eso. Priorizo colores pasteles por sobre los chillones. Me gusta el blanco. Bien, ¿qué más le podemos pedir? Voy a tratar de curar este promptcito con alguna IA. Bien, utilizando otra IA hice el prompt para, bueno, que sea un poco más profesional y le dije: diseño una interfaz visual de un sitio web que funcione como portal de noticias sobre negocios y economía en Argentina. El diseño debe transmitir sobriedad, profesionalismo y confianza, evitando elementos estridentes. Utiliza una paleta de colores pastel y tonos neutros, priorizando el blanco como color predominante para aportar elegancia, limpieza y claridad. Combina el blanco con matices suaves de grises, beige y un toque sutil de azul o verde. Me gusta el verde pastel, sí. Para transmitir frescura y modernidad sin perder la formalidad del layout, debe ser minimalista, bien estructurado, con una tipografía legible, moderna y profesional. Sans serif, me gusta, sí, la sans serif está bien. Incluye una cabecera clara con el logo ficticio del portal, un menú de navegación simple y organizado, secciones principales para noticias destacadas, análisis de economía, empresas y mercados. Añade un espacio para imágenes representativas, fotos sobrias no saturadas y bloques de texto bien distribuidos con jerarquía visual clara, títulos grandes, subtítulos y párrafos equilibrados. Evita colores chillones, exceso decorativo y estilos recargados. Inspírate en portales de noticias empresariales como un toque moderno, limpio, sofisticado, optimizando bien para la experiencia de la lectura y la confianza. Entonces a eso le vamos a sumar tono profesional, informativo. Chau. A ver qué le dice ChatGPT a ChatGPT que haga. Básicamente a OpenAI. Bien, tenemos dos opciones. Un sitio web de una sola página, una one page, que en este caso no nos sirve más un sitio multipágina. La diferencia es que nosotros cuando hagamos clic en el menú, la one page va a ir saltando dentro de la misma página, que funciona bien como landing de aterrizaje, como landing page. Funciona bien para sitios web chiquititos, para portfolios incluso, pero no para un sitio de noticias como el que queremos nosotros. Por eso vamos a seleccionar un sitio multipágina, porque vamos a tener noticias, por un lado, por ejemplo, de negocios, de economías, ¿por qué no? De criptomonedas, ¿por qué no? De otras cosas que ahora no se me ocurren. Pero bueno, vamos con eso. Sitio web multipágina. Y siguiente. Diseñando. Bien, acá ya tenemos algunas opciones. Tuki. Muy de... Me gusta igual, pero no, se me escapa un poco. Creo que este está bastante bien. Este sí, la verdad es que logró bastante bien la IA entender qué es lo que busco. Sí, vamos con esta. Tendencias del mercado económico actual. Negocios AR. Después vamos a buscar otro loguito que ya lo tengo ahí generado con otra inteligencia artificial. Acerca de nosotros, blog y contacto. Bien, tendencia de mercado, explorar más, datos del blog, algunas cifras, oportunidades de inversión. Bien. Creo que los bloques están bastante bien logrados. Entre las páginas para agregar vamos a agregar un About Us. Bien. Acá podemos poner, por ejemplo, una pequeña introducción de por qué queremos hacer el negocio, tendencia del mercado económico actual, miembro del equipo, ok, cifras de análisis. Bien, acá vamos a chorear un poco con algunos reviews.
A ver la página de contacto cómo es. Bien. Todo lo que tiene interesante la página de contacto que vamos a utilizar más adelante para conseguir algunas pautas, algunos sponsoreos. Está bueno. Oportunidades de inversión. Podemos sumar alguna cosita más. FAQs. Ojo, la imagen también está generada por IA, ¿eh? Bastante bien, eso, es súper interesante. A ver, preguntas frecuentes. Este es como el FAQ de toda la vida para tratar de, nada, capturar un poco de tráfico a nivel SEO. Algunos recursos destacados que por ahora creo que no lo voy a utilizar. Y servicios. Servicios. Vamos a hacerlo así. Chao. Galería, portfolio, promociones, equipo, testimonios. No. Por ahora solo eso vamos a utilizar para este sitio web. Bien, va a estar explicando los detalles mientras va construyendo por detrás. ¿Qué plugins va a instalar? Nos está avisando que va a instalar Yoast SEO, que bueno, dicho sea de paso, tengo también pendiente a hacer el video de Yoast SEO. Así que lo puedo hacer con este dominio para ver cómo se cubra contenido, cómo se optimiza a nivel SEO con la herramienta de Yoast. A ver qué más está creando contenido. No es tan fácil hablar todo el tiempo a cámara mientras se están pasando cosas. Yo porque soy un charlatán y me gusta decir boludeces. Pero, se están entreteniendo. Bien. Bueno, a ver. Dale, se me queman las milanesas. Ay, ya está. Vamos a personalizar un poco más lo que es el contenido final, lo que es el sitio web. Vamos a explorar un poquito lo que es WordPress y bueno, vamos a ver si podemos hablar un poco de HostGator Studio o si lo dejamos para otro día. Bien, esto es WordPress. Ya no salimos de HostGator, que a ver, seguimos estando en HostGator, pero solo el hosting. Acá lo que es el CMS, el Content Management System, o el gestor de contenidos, es WordPress, que son cosas distintas. Bien, en WordPress tenemos algo parecido a lo que teníamos en HostGator, que tenemos el asistente que te va a decir, che, estas son las cosas que tenés que hacer para arrancar. Básicamente tenés el dashboard, que es el escritorio donde tenés como pequeño pantallazo de lo que podés empezar a hacer o lo que se estuvo haciendo. Esto es completamente personalizable, podés agarrar bloques y decir, che, quiero ver siempre lo primero, estadísticas del sitio, quiero arrancar viendo siempre los comentarios, etc. Después tenemos en entradas, las entradas o los blog posts que, mira que bueno, ya vienen algunos posts generados como 5 sectores económicos más prometedores de 2023. Bien, está interesante. Después tenemos páginas que son las landings de cada uno de los sitios, que bueno, teníamos el lavadoras, el blog, la página de contacto, en este caso el inicio que es la homepage, preguntas frecuentes, la política de privacidad y una página de sample, que es por ejemplo esta. Taki. Algo que está bueno mencionar, que no lo dije antes, acá en entradas tenemos para ver todas las entradas. Acá con este botón de agregar post empezamos a crear un post. En categorías tenemos todas las categorías que vamos a ir trabajando, que como dije recién, algunas de ellas van a ser, vamos a borrarlas, van a ser pymes, y acá después les voy a poner una descripción un poco más interesante, seguramente lo hago con IA. Y bueno, vamos a agregar pymes. Vamos a crear otra categoría que sea criptomoneda. Y listo, después le agregamos bien la categoría, todos los detalles para que eso se posicione, eso es súper importante. Pero lo que quiero es altcoins. Las altcoins, en el mundo de las criptomonedas tenés varias clasificaciones. Una de ellas es separarlas en si son Bitcoin o si son altcoin. Después tenés otras subcategorías de las altcoins, tenés las meme coins, etc. Pero, ¿por qué lo hago? Porque quiero mostrar algo con esto. Altcoins, de que podemos poner una categoría dentro de otra categoría. Entonces así vamos a ir armando toda la ramificación de los negocios, de las categorías. Por ejemplo, puede ser dentro de pymes, pueden ser startups, pueden ser finanzas. Tengo que pensarlo bien cómo lo voy a encarar, pero para que sepan que existe esa posibilidad. Y bueno, dentro de ellas también tenemos las etiquetas, que por ejemplo, si estábamos hablando de finanzas y estamos hablando de una pyme de fintech, que quizás la vayamos a repetir varias veces al nombre de la fintech, podemos ponerla como etiqueta y repetirla varias veces. Por ejemplo, dentro de alguna de las altcoins, cada vez que vaya a hablar de Litecoin o no sé, Solana, voy a mencionar siempre, voy a etiquetar cada una de esas noticias como Solana. Entonces
se hace otro tipo de filtro que está bueno para categorizar bien lo que es un sitio de noticias. Dentro de lo que son los medios tenemos la biblioteca, que son los recursos que vamos a ir cargando en nuestro sitio web. Bueno, acá add media file es para justamente lo que mencionamos recién, agregar un recurso. Los comentarios los gestionamos desde acá. Acá tenemos el que viene, por ejemplo. Después tenemos los formularios, que es el formulario de suscripción, por ejemplo. Las entradas, a menos que lo conectemos con una aplicación de tercero, va a caer acá adentro. Y bueno, acá podemos crear nuevos formularios, nuevas entradas, conectarlo con alguna pasarela de pagos, plantillas, etcétera, etcétera. Que ahora por ahí no viene a cuento. Dentro de apariencia podemos elegir y seleccionar nuestro template. En este caso estamos utilizando este, que es el que nos generó la IA, o el que nos sugirió la IA, que es Extendify. Y bueno, cumple mucho con lo que le fuimos pidiendo, entonces me encontró esta buena solución y bueno, de paso lo fue curando, lo fue embelleciendo un poco. Así que como que me ahorró bastante trabajo en ese sentido, me ahorró bastante trabajo, me salió de vuelta riojano. Y después plugins acá para ver qué herramientas vamos a tener instalada. Anti-spam no, viene con Akismet, me gusta, pero bueno, vamos a activarlo porque generalmente se te va a llenar de spam los sitios web. Así que bueno, nada, siempre activen, es una recomendación súper importante, activen el anti-spam. Vamos a instalar también Google Sitekit, que es la herramienta que nos va a permitir poder trabajar con Google Analytics, Search Console y hacer que nuestro sitio aparezca en Google. Bien, después acá la gestión de usuarios, si vamos a agregar algún usuario más a nuestro equipo a trabajar, en este caso es el mío. ¡Ah! No miren mi mail. Bien, agregar usuarios, perfil, herramientas. Bueno, estas son las propias de WordPress. Algo que sí es muy recomendable hacer siempre para este tipo de sitios. Como es un sitio web de noticias, yo lo que voy a hacer va... A ver, exportar. Salud del sitio, si está todo ok. Sí, perfecto. Bien, vamos a ir a generales. Yo tengo conectado el dominio, eso es súper importante en WordPress. Eso es súper relevante que lo que hace WordPress. Acá voy a poner una descripción breve. Esta configuración es como lo primero que tenemos que hacer antes de siquiera empezar a tocar nuestro sitio web. ¿Por qué? SEO, ustedes saben. Lo quito del SEO soy yo, así que bueno, nada. Vamos a poner español Argentine. Bueno, hacer lo mismo, cualquiera. ¿Puede registrarse? No, cualquiera no. Formato de fecha, esto está ok. Acá podemos poner una descripción. Y acá el icono del sitio para que aparezca en varios lugares como en el Favicon. Escritura, ok. Vamos a ver lectura de esto, ok. Y los permalinks es muy importante porque es lo que va a definir nuestro tipo de estructura. Muchas veces puede pasar de que cuando tienen una estructura simple de permalinks, todos sus enlaces van a ser de esta forma. Y capaz que no está tan bueno. Ahora tengo que definir si lo voy a hacer de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. Esta es la estándar, está buena, pero quizás lo puedo llegar a pensar un poquito mejor. Recuerden el tema de los permalinks, porque nada, es muy importante también revisar esto. Van a empezar a generar todos estos contenidos que son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y después va a llegar un punto en el que cuando lo quieran cambiar va a ser un problemón. Y hacer el onboard del Yoast SEO. Que bueno, ahora como no tengo nada, no tengo para hacer un onboarding, súper interesante. Pero bueno, vamos a editar un poco la apariencia de nuestro sitio web, vamos a personalizarlo un poquito y vamos a cerrar el primer bloque. Está bien que esté esto así. Acá podemos, si queremos, agregar o quitar elementos del navbar, si no lo podemos hacer desde el propio WordPress. Lo mismo, un poco más de lo mismo. Estilos, vamos a cambiar un poco la tipografía. La número 1 vamos a utilizar la carra. Si queremos otra, podemos agregar las Google Fonts o demás. A ver qué más tenemos para GoTo de Dragon Ball Z. Bien. Páginas publicadas, programadas, borrador, pendientes, papelera. Y bueno, ya creo que quedó nuestro sitio web publicado, ¿no? Vamos a ver si nuestro sitio web quedó. Y efectivamente nuestro sitio web ya está público. Así que quedó. Bueno, ahora tocará empezar a generar contenido y ver cómo lo vamos a ir trabajando. Pero
nuestro sitio web. Yo pensé que tenía que hacer más cosas, la verdad. Generalmente cuando haces un sitio web tenés que hacer muchas más cosas, pero la verdad es que la IA de HostGator me ayudó muchísimo y hizo casi todo, y ahora podremos insertar tranquilamente el meme de South Park que dice ¡qué trabajo! Porque realmente me sacó mucho trabajo, porque no tuve que hacer casi nada. Así que, bueno, eso es lo que queda para los desarrolladores web. Bien, vamos a la pantalla. Y listo, ahí lo tenés. O bueno, más o menos. Tu sitio web funcionando sin drama, sin código y sin tener que googlear qué carajo es un DNS. Y hablando de hacer webs fácil y rápido, es momento de agradecer una vez más al sponsor de este video, HostGator. Con ellos, crear una web es simple, rápido y profesional. Hosting seguro, dominio gratis y soporte 24/7. Para que no pierdas tiempo ni dinero. Antes esto tardaba semanas. Hoy, como lo vimos, lo haces en cuestión de minutos y a un coste bajísimo. Así que si todavía no tenés tu sitio web, este es el momento. Comenzá ahora mismo desde el enlace que ves en pantalla, escaneando el QR o en el link en el comentario fijado. No lo postergues más, tu proyecto merece estar online hoy mismo. Gracias a HostGator por patrocinar este video. Si llegaste hasta acá, ya podés mirar tu web con orgullo o con miedo, pero al menos ya tenés una web. Al menos ya no es un sueño vago tipo algún día voy a arrancar mi proyecto. ¿Querés seguir metiendo de mano? ¿Querés ver cómo sumarle secciones, armar un blog de noticias o tunearlo aún más? Bueno, decime en los comentarios qué parte te gustaría que profundice y ya sabes, suscríbete, like, campanita y toda esa coreografía que hace feliz al algoritmo. Compartilo con esa persona que todavía piensa que hacer una web es cosa de hackers o diseñadores iluminados por Photoshop y nos vemos el próximo video. Ah, y por favor no me hagas hablarle otra vez a una audiencia fantasma que ya bastante solo me siento hablándole al WordPress.